Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a mi canal, el canal de Quique Come. Hoy les traigo la tercera parte del FIFA Game documental, eh, descubriendo algunas cositas turbias de los amigos de la FIFA. Menudo montón de mierda. Bueno, gente, lo primero de lo primero. No se olviden de suscribirse a mi canal, que es muy importante. Vamos muy bien. Necesitamos llegar a 500 y se van a sortear camisetas de selecciones. Así que, señores, no se olviden de suscribirse. Después dejan su like y comenten. Bueno, vamos a arrancar con esta tercera parte del documental de FIFA Gate. Qué sucio estos muchachos, ¿eh? Igual siempre es lo mismo. Pasa que siempre caen los perejiles. El FIFA Gate es el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Detonó en Zúrich el 27 de mayo de 2015 de la mano del FBI, arrestando a varios directivos de FIFA ante los ojos del mundo. Pero ¿cuál fue el móvil de Estados Unidos? ¿La corrupción que parecía evidente? ¿La afrenta de haberse quedado sin mundial? El periodista del New York Times, Tariq Panja, define al FIFA Gate como una investigación delictiva, pero admite el juego político. This was an interesting criminal investigation. They started it with a kind of a tax evasion case that morphed into something that was far more significant. That said, I would say this, that the World Cup bid that ended with Qatar and Russia winning in December 2010, that it did embarrass some really powerful American people and institutions. So maybe it played some role, but I still think this would have happened because the case was there. Muy bien, que el fútbol es una religión en Latinoamérica. Su libro Tarjeta Roja es clave para entender el FIFA Gate. El FIFA Gate es principalmente un caso criminal llevado a cabo por la justicia norteamericana, una investigación que en realidad empezó en 2010, pero que fue en secreto y que el mundo no supo de su existencia hasta 2015, cuando por primera vez vimos los arrestos de altos ejecutivos de la FIFA. Joseph Blatter asegura que todo fue una venganza de Estados Unidos por no ser sede del Mundial 2022. Benzinger no está de acuerdo. Hiper importante de mi perspectiva es destacar que el caso empezó en el verano de 2010. ¿Y por qué es tan importante saber eso? Porque esa fecha fue 6 meses antes de un famoso voto del Comité Ejecutivo de FIFA, cuando determinaron quién iba a ser sede del Mundial 2018 y también Mundial 2022. Y es importante saber que la investigación empezó antes porque mucha gente, inclusive los más altos acusados en la FIFA, creen que fue una especie de revancha de Estados Unidos contra el fútbol, porque, como todos sabemos, ese voto no salió bien para Estados Unidos. Pero Benzinger también dice en su libro que esa investigación que el FBI había iniciado meses antes de la votación de 2010 apuntaba originalmente a otra cosa, a una supuesta injerencia de la mafia rusa en la votación, y que esa investigación, en rigor, parecía destinada al archivo. Personas súper importantes en el caso, súper importantes. Bueno, empezamos con el fiscal Evan Norris, fiscal relativamente joven, educado en las mejores escuelas de Norteamérica y era muy ambicioso y tenía una historia en los casos contra la mafia italiana en Nueva York. Luego tenemos Mike Keita, que era un agente de FBI llegando casi al final de su carrera. Su fuente era la mafia rusa y de uno de sus contactos, una ex espía británica con especialidad en Rusia, le dio la información de que Rusia estaba posiblemente intentando corrompir la votación para el Mundial 2018. Y finalmente tenemos Steve Berryman, que es un agente de la agencia que recauda el dinero de impuestos en el país, es un ultra fan de fútbol, una hincha de Liverpool de toda su vida, es un experto en rastrear dinero cuando mueve de banco a banco y país a país. Y él tenía unas ideas creativas en cómo hacerlo, en hacerlo de una manera clandestina y discreta que hicieron posible el caso. Esos tres eran como el equipo mágico para hacer caso.
El primer objetivo fue la CONCACAF, Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que garantizaba un bloque sólido de votos para ganar elecciones en la FIFA y sedes de copas mundiales. Los tres grandes, México, Estados Unidos y Canadá, tienen un voto y todas las islas caribeñas tienen el resto de los votos. I believe there is 37 votes from CONCACAF, yeah? They have a much greater influence than Argentina, 2 times world champions. They have a greater influence than Brazil, 5 times world champions. Vale lo mismo el voto de una isla en el Caribe que el voto de Francia, o el voto de España, o el voto de Italia o de Alemania, de verdaderas potencias del fútbol. ¿Se dan cuenta el potencial que tiene CONCACAF, ¿no? 37 votos, imaginen, contra CONMEBOL, que somos 10 países. Entonces, ahí tenemos 10 votos contra 37. Entonces, imaginen el poder que tiene CONCACAF a la hora después de votar sedes y ese tipo de cosas, ¿no? Así que ahí ya vamos entendiendo un poquito algunas cositas. Es muy importante para el público saber que la Liga Caribeña de Fútbol son 26 votos, 26 países que votan igual que Argentina, Alemania y sin despreciar, Haití, Islas Caimán, Saint Barth, Turks and Caicos. Entonces, Turks and Caicos creo que tiene 17.000 habitantes. Las islas apoyaban mucho a la FIFA, entonces por eso apareció un tipo como Jack Warner, que era un auténtico ratero, un ladrón, y aparecieron otros, igual que apareció en CONMEBOL. Desde la época de Julio Grondona, íntimo amigo de Avalanche, íntimo amigo de Cañero, pues ahí se juntaba, era un triángulo impresionante. A cambio de garantizar esos votos, Jack Warner, el polémico presidente de CONCACAF durante 2 décadas y vice de la FIFA, tenía vía libre para sus negocios personales. Y un tipo que realmente no podía resistir tomar dinero de todos lados. Era capaz de tomar un soborno de Marruecos a cambio de su voto para el Mundial y a la misma vez tomar un soborno de Sudáfrica para su voto del Mundial y prometer a los dos que iba a votar a su favor, que también era vicepresidente de la FIFA y también era miembro del diputado federal y por un breve momento también ministro de Defensa en Trinidad y Tobago. Cuando en Haití sufrió este terremoto de hace unos años que todos recordamos y FIFA quiso poner dinero ahí para ayudar a la gente, embolsar 80% del dinero y ponerlo en su propia cuenta y nunca entregarlo a la pobre gente damnificada por terremoto. Era capaz de tomar 26 millones de dólares de la FIFA para construir un centro de excelencia para entrenamiento de fútbol, para que los jugadores jóvenes tengan recursos y construir todo en tierra que era suya, que tenía sociedades anónimas para esconder el dueño, pero en realidad el dueño de las tierras eran suyos y no de FIFA. Entonces básicamente robó 26 millones de dólares de la FIFA. Jack Warner terminó su reinado de 2 décadas en la CONCACAF en 2011. Ladrón. Aceptó sobornos para votar a un candidato catarí opositor a Blatter y la FIFA lo expulsó de por vida. En 2019, un juez de Brooklyn lo condenó a pagar 79 millones de dólares de indemnización por enriquecimiento ilícito. Sigue envuelto en el escándalo todavía en Trinidad y Tobago, su país, y acusado también de recibir sobornos de 5 millones de dólares para votar a favor de Rusia 2018. Pero la corrupción en la CONCACAF iba a tener a otro protagonista, el detonador de la bomba, su secretario general, el estadounidense Charles Gordon Blazer, Chuck. Este fue el que batió todo. Con él se enciende la mecha del escándalo. No solo ese, sino que no le daba vergüenza de nada. Alquilaba una habitación en un hotel carísimo solo para las mascotas. Andaba con un loro en el hombro. Gordo infame. Voice. He could be quite charming. The journalists loved him because he was always talking. You know, he was also very clever, a very clever guy. So he basically took control of CONCACAF, which was a very tiny, commercially very tiny organization. Chuck Blazer controlaba muy bien a todas las islas caribeñas. Era el brazo operador de Blatter en el área de CONCACAF. And he managed to convince Jack Warner, who was a school teacher from Trinidad, who ran the Trinidadian Federation. You and I can take control of CONCACAF. You'll be the president, I'll be your secretary general, but leave all the commercial business to me. Jack Warner nunca mandó en CONCACAF. El que hizo, deshizo y manejó fue Chuck Blazer, que además era inteligentísimo y pudo haber sido el CEO de cualquier compañía. Lo peor de todo es que este señor, Chuck Blazer, fue el gran delator de todo
Y en el día de hoy, Chuck Blazer está libre. Como fue de los supuestos, junto con Bursaco, de los arrepentidos, el tipo está libre. Está libre como Bursaco, que vive en Estados Unidos, ya sin tobillera electrónica ni nada por el estilo. Anda caminando por las calles de Nueva York. Entonces acá uno es lo que se pregunta: ¿la FIFA realmente quería justicia? ¿O quería meterse dentro de la FIFA? ¿Quería meterse dentro de un deporte millonario? Ya está metido en todos los deportes Estados Unidos. ¿Qué le faltaba? El fútbol. Y lo que hizo la FIFA con todas estas coimas, todo eso, fue abrirle la puerta a el imperio yanqui. Ahora ya están dentro de la FIFA. Por eso se hizo el Mundial en Estados Unidos, se hizo la Copa América en Estados Unidos, se hizo el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Lo más probable es que se haga la próxima Copa América en Estados Unidos. Entonces está tomando todo, se está apoderando Estados Unidos de lo que es la FIFA y lo que es este deporte. Ya para el Mundial de 2026 se cuatriplicaron los costos de lo que fue Qatar. Creo que las entradas se fueron a un nivel increíblemente alto, nada que ver de lo que fue en Qatar. En Qatar había entradas de $60, acá las más baratas al parecer van a ser de $1000. Entonces, lo que se ve acá con todo este tema de la FIFA Gate es hacer una gran cortina de humo, meter preso a los sudamericanos pelotudos. La FIFA se queda de la mano con Estados Unidos. Estados Unidos queda con todo el poder de la FIFA, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y ya está. Esto se perdió. La FIFA lo que era. Ahora de la mano de Infantino, 48 países, quizás el mundial que viene 64 países, y Estados Unidos lo ve todo como un gran negocio. Entonces el fútbol, la esencia del fútbol, se va a ir perdiendo. Quizás ahora se empieza a jugar un mundial cada 2 años, porque lo que ve Estados Unidos es ese negocio, es la plata. Entonces estas cosas, lamentablemente, hacen que destruyan los mundiales. Este hermoso deporte que es el fútbol, lo lleven para el lado, como hacen con la NBA, con la NFL, que el poderío que tiene Estados Unidos, el poder de meterse en todos lados, y a ellos nunca cuestionarlos, que han tenido cosas sórdidas en la NFL, en el béisbol, pero nadie se mete con ellos. Ellos, con la excusa de una cosa y otra, se meten por el doping a Rusia, se meten por las coimas la FIFA, y todo lo dicen que es por el bien del fútbol. Siempre son los buenos de la película. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y realmente no son para nada buenos en esta película. Lamentablemente se está perdiendo toda la esencia del fútbol de la mano de Estados Unidos. He was a larger-than-life, over-the-top, some ways brilliant huckster. One of his friends described him as able to sell ice in Alaska. And he figured out a way of making money. And in order to make a lot of money, he ensured that he would get 10% of all of the business that CONCACAF was making. And he was quite successful in that. Blazer backed Warner to become CONCACAF's president in 1990, and they then spent the next 2 decades stealing as much as they could from the game. He also managed to figure out a way of living a life without putting his own hands in his pocket. For example, CONCACAF paid for not 1, but 2 apartments for him to live in Trump Tower. One for the cats, famously, and one for him. One was his own apartment with blanks, and that was like an $18,000 a month apartment. He had another apartment near it where he kept his cats, and that was like a $6,000 expense. He had the entire 17th floor for the CONCACAF offices, so he had a big space there.
Oh, by the way, he also had a floor-to-ceiling atrium for his pet parrot, Max, who also had his own television. Entrabas a su oficina y estaba su guacamaya en la tremenda jaula y se ponía a platicar con ella. I think he said his grandfather had been a window washer or something like that in Manhattan, and he really felt like this was the epitome of success. Y ese edificio construido por el famoso Donald Trump era su primer gran edificio que llevaba su nombre. Muchos rusos que eran personas que tenían que ver con el fútbol en la compra-venta de jugadores o en la compra-venta de clubes tenían apartamentos en ese edificio. Además, los mismos agentes del FBI que investigaban FIFA antes habían investigado un grupo de crimen organizado que controlaba apuestas en deportes y tenía oficina ahí en ese edificio. Como siempre pasa lo mismo, sujetos nefastos al 100%, son los que terminan destruyendo todo, desde clubes, la FIFA, cómo terminan destruyendo todo, es increíble. Aparte le dan más poder, por ejemplo, a las televisadoras, a Televisa, a Fox, a Disney, terminan dándole todo el poder a esa gente. Por ejemplo, Coimas, que pagó Adidas, que pagó Televisa, que pagó Fox, que pagó toda esa gente, ¿dónde están? ¿Están presos? No pasó nada. Entonces hay que darse cuenta de que esto es abrirle la puerta a que Estados Unidos tome el sartén por el mango y tome todo lo que quiera, como quiera y cuando quiera, que es a la FIFA. Ya vamos a ver en este mundial cómo incide Estados Unidos en algunos partidos. Ojo, Portugal estuvo muy presente con Trump. Cristiano Ronaldo es el embajador del fútbol árabe en el mundo. Ojalá me equivoque. ¿Cómo pensó el operativo la justicia de Estados Unidos? La primera puerta la abrió la evasión de impuestos, igual que se había hecho un siglo atrás con Al Capone. Y se juntan en una noche el 30 de noviembre de 2011 en una galería pública, en un espacio público en la planta baja de la Torre Trump, y se sienten los tres en una mesa. Blazer entra en una silla motorizada porque con su sobrepeso y su problema de salud le cuesta mucho caminar. Le dicen, mire Chuck, sabemos que no pagaste impuestos, aquí es un papelito que es un orden de un juez, que nos entregues toda la información bancaria que tenés, que nos des acceso a tus cuentas de banco en diferentes países y que nos da toda la información, y también tenemos una propuesta para ti. Todo eso puede desaparecer o puede ser por lo menos lo menos dañino posible si usted está conforme con trabajar con nosotros como nuestra agente secreto. Y a Blazer pues le cuesta como 30 segundos decidir hacerlo, ¿no? This is what they did. Es increíble, gordo traidor. Son de esos sujetos que son bien garcas para no perder su estatus, todo lo que recaudó. Y eso también es Estados Unidos, ¿no? Hago la vista gorda a un delincuente para meterse e infiltrarse en la FIFA. Cuando ya sabían todo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién cae? ¿Caen los europeos? ¿Cae Platini? ¿Cae Valque? ¿Cae Blatter? ¿Cae Sarkozy, que negoció con los cataríes? ¿Quién cae? No, los que a nadie les importa. Los sudaca, y ahí abren la gran cortina de humo. Vamos arriba. They went to him and said, Chuck, you're fucked. So either you work with us or you go into jail for the rest of your life and you will be sentenced and we'll take away everything from you. So. And they told him they could take him away right there in handcuffs because they had him on tax fraud, or he could cooperate. And it took him 5 minutes to say, I'm going to cooperate. He sang like the proverbial canary. I think he told them everything they wanted to know. El enganche perfecto, el armador del juego, el jugador que todo policía querría tener en su equipo. La propuesta es esto, de dar vuelta y traicionar a todos sus amigos. Todo el mundo del fútbol, él tiene que traicionar, él tiene que grabarlos diciendo cualquier cosa de que confiese su corrupción, pero a cambio Blazer puede rescatar a sí mismo, ¿no? They gave him a recording device, which was in a key fob. He
tossed it on the table and recorded a bunch of people. Con la tecnología que tenemos ahora, los grabadores son muy chiquitas, se pueden esconder hasta a través del botón de una camisa. Entonces, normalmente tengo entendido que Blazer iba a estos juntas con 2 o 3 aparatos a la vez. A veces el llavero, a veces puede estar en un portafolio o un bote de agua o en su mismo saco. He also recorded a lot of telephone calls to his apartment and offices, for several years. Con Warner formaba una dupla temible. Tenían estilos claramente distintos, pero un mismo talento para el delito. He and Werner had gone on kind of a tour of countries bidding for the 2010 Cup, and I think every stop along the way, which was, in Egypt and Morocco, they got bribes, and then of course they got their $10 million bribe out of South Africa. And Blazer's cut of that was $1 million. Hasta que un día el matrimonio terminó en divorcio. Blazer ya estaba enojado por un dinero que Warner no le mandaba. El estallido fueron las nuevas elecciones en la FIFA. Jack Warner supported Mohammed bin Hammam, and Blazer rather supported Sepp Blatter. So Warner brought in bin Hammam to the Bahamian Football Conference, in the Caribbean, and there were, bribes being handed out to vote for bin Hammam. Jack Blazer es el que empieza a delatar a Bin Hammam, a Jack Warner, porque también con esa metodología de los Estados Unidos de la delación premiada, yo decía, claro, el tipo está para comerse 100 años de cárcel. Cerraron un hotel, había señoritas muy agraciadas, esto todo filmado. A mí me llegó el caso porque lo apeló Bin Hammam, fue condenado por 99 años, y repartían en una habitación un sobre con $40,000 para cada congresista en ese hotel de Trinidad y Tobago. Someone informed Blazer of that, and he then felt like he was forced to inform FIFA about it, which, then led to Warner's downfall. And of course, Blatter won the election, and bin Hammam was banned for life. He was purchasing votes, and Chuck knew about it, and he wrote him. He said, "Don't do this. There's ways we could do this that are smarter." I mean, he didn't say it's wrong to do. He said, "You can't be so open about it," and that was really the falling out. And that really led to the downfall of both men. I think Blazer believed that Werner possibly ratted him out to the feds and told him to look at his, income and all kinds of stuff. And that's really what was the beginning of the end. It's a very talking tongue in cheek. The person who has brought much shame to, there's nobody who brought much shame to FIFA football than Blatter himself. And that is why last Congress in 2011, I went for some regime change. And also, ¿cómo podés tener la cara de decir eso cuando recibís sobornos de todos lados, cuando plata que tenía que ir dirigida a tu confederación, a tu país, te la quedaste? ¿Cómo puedes ser tan fantasma, corrupto, ladrón? I think there was this fracture with the Europeans. The Europeans had always sort of controlled the game, and this was an opportunity for, the Middle East and Jack, the Caribbean, South America to take charge of FIFA. So Chuck had to kind of choose those sides as well. Was he going to go with the upstarts, the new power, the up and coming power, or the traditional power? And he chose Europe. Miren esto, increíble, y da tanta rabia, porque estos traidores, corruptos, ladrones, por delatar, y lo más probable es que haya sido selectivo al delatar, se reconoció culpable de 10 cargos. Su única condena fue una multa de $2 millones. ¿Acaso el 5% de lo recibido en sobornos? Fue el premio por su tarea de delator. Llegó a pesar 200 kilos y a conducción motorizada con un tubo de oxígeno. Enfermo y expulsado de por vida por la FIFA. Murió de cáncer el 12 de julio de 2017, tenía 72 años. Toda esa plata, si $2 millones fue el 5%, imaginen lo que ganó. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Quién se enriqueció con toda esa plata? De la familia, plata sucia. Y no pasa nada. Nadie se queja. Esto es lo que da rabia. Son miles de millones de dólares que se pierden y no pasa nada. Porque aparece el buenito de la película, que es Estados Unidos, la FIFA, la policía del mundo,
como es un medio para llegar a otra cosa, quizás este tipo tiene más millones de dólares que todos los dirigentes sudamericanos que recibieron coimas. Pero no pasa nada. No pasa nada ni con los grandes de las televisadoras, con los sponsors, con los países, quienes en esos países dieron las coimas, los europeos, ¿por qué quedaron tan limpios? ¿Solo los sudamericanos recibían coimas? ¿Los europeos son unos santos y no pasa nada? Siempre lo mismo. Política maldita. Mientras tanto, en la Conmebol mandaba el verdadero patrón, el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino y ex vicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona. Grondona mandaba en la AFA, en la Conmebol y en la FIFA. En la Conmebol porque había hecho eje con Brasil y Uruguay acompañaba. De manera que ponían al presidente generalmente paraguayo y habían establecido una sede fija en Asunción del Paraguay. Grondona en Conmebol amasó poder como lo amasó en la AFA. Es un juego de cajas chinas, de la AFA a Conmebol, de Conmebol a la FIFA. Es como hacer enseñanza media, la facultad y el posgrado. Poder real era Grondona, el poder fáctico era de Oz, en el sentido de que era paraguayo y la Conmebol está en Paraguay. Y Teixeira era una especie de cuasi heredero de Avalanche, que como presidente de la Confederación Brasileña garantizaba la paz social. Yo fui 4 años miembro del Comité Ejecutivo de Conmebol. Y si bien la gran mayoría de las decisiones se tomaban por votación y casi todas por unanimidad, era evidente que había gente que tenía más poder que el resto. Un dirigente de la Conmebol, del actual Conmebol, me dijo un día, gobernar con Brasil y Argentina enfrentados no sirve. Ahora, si Paraguay consigue tener a Brasil y Argentina alineados, poner los patitos en fila y decir al resto de los países es mucho más fácil. Julio Grondona fue amo y señor del fútbol argentino. 10 elecciones seguidas, 35 años de poder. El país tuvo 15 presidentes distintos y el mundo 3 papas. La delación de Alejandro Bursaco convirtió a Don Julio en el co-conspirador número 1 del FIFA Gate. Era una especie de equilibrista dentro de una selva, porque FIFA está todo muy bien, pero en definitiva era una selva. Yo te digo que era más difícil manejar la AFA que la FIFA. No me queda la menor duda. El otro día me dice un chico, vos sos un capo, tu papá fue un ladrón. No, nada que ver. ¿Ladrón de qué? ¡Qué careta que sos! A ver, Grondona murió. Otro que habrá recibido millones y millones de coima. ¿Dónde está? Obviamente lo tiene Grondonita chico. No es válido, o sea, todo lo que dicen no es verdad, que hasta el día de hoy no hay absolutamente nada de lo que dice este hombre. Esa es la realidad. Fue jugador y fundó el Club Arsenal en Sarandí, su barrio, un padrino en la periferia sur de Buenos Aires. Lo hizo salir campeón a Arsenal de Sarandí, hasta la Sudamericana. Por favor. Esto es lo que a veces a uno lo hace desconfiar tanto de este deporte que uno ama. Es lamentable. Emblemática ferretería familiar llegó al poder de Zurich. ¿No crees que estaría detenido tu padre? No, bajo ningún punto de vista. Pero eso pongo las manos en el fuego. Ahora, si vos me preguntás qué hacía mi padre con la plata de FIFA, Arsenal y la ferretería. ¿Sabés lo que nunca pudieron aceptar? Que mi padre, de vender clavo, tornillo y pintura, estuvo donde estuvo, por tanto tiempo con un respeto total. Dentro de la cancha, Kempes fue importante, Maradona fue importante y Messi es importante. Fuera de la cancha, mi papá era más importante que los 3 juntos, no te quepa la menor duda. Si mi padre hubiese estado, el FIFA Gate hubiese existido. ¿Por qué? Porque no hubiera pasado nada, por el equilibrio y el acomodamiento que él tenía. Es el hijo. El acomodamiento que tenía era muy inteligente para hacer un negocio, para que no le descubrieran las líneas. Igual no creo que no haya caído, ¿no? Pero que cayera y capaz que era otro que batía todo.
Obviamente era un tipo muy inteligente, eso nadie lo va a negar. Pero que era un corrupto. Que recibió plata. Recibía plata en la ferretería de él. Increíble. Y qué fantasma el hijo. Qué careta. Antes de decir eso, no digas nada. Argentina perdió la final del Mundial en Brasil. Julio Grondona murió 2 semanas después, 30 de julio de 2014. A los 82 años, 10 meses más tarde, estalló el FIFA Gate. Julio, ¿qué pasó? Y me acuerdo la frase perfecta. Están todos locos, estos terminan todos en cana, yo ya voy a estar muerto, ¿qué querés que haga? Yo no tuve la oportunidad de estar cuando se descompone, pero se descompuso y como que se dejó ir. Yo entiendo que mi madre lo llamó y era tanto el amor que tenía mi padre por ella, como que hicieron un pacto. Bueno, terminá el mundial y después venís. Y el día anterior, tengo testigos, se despidió uno por uno en la AFA diciendo: ustedes no me van a extrañar el día que yo no esté. Me han traicionado todo. Al día siguiente murió a las 5 de la mañana. Así que como que previó su muerte. No quiero con esto victimizarlo ni ser sensiblero. ¿Te gusta o no te guste? El funeral de Estado se hizo Grondona, porque después todo el mundo lo niega, pero fue 2 días, y se cortó de Richeri a Avellaneda, pasaron todos los políticos, vino Blata, vino Villar, Messi dejó sus vacaciones y volvió. Por lo menos 6 autos que llevaban las coronas que todo el mundo quiso mandar para despedir a Julio Humberto Grondona. Esta es la llegada al cementerio municipal de Avellaneda, donde van a descansar los restos de quien fue el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. Junto a su esposa recientemente fallecida también. En el cementerio de Avellaneda quedaron enterrados todos sus secretos. Sus negocios quedaron en los juzgados. Ahora es junio de 2015. Copa América de Chile. El escándalo de Zurich sucedió apenas días atrás. Los dirigentes de la Conmebol tienen miedo a salir de sus países. Viajan y vuelven en el día. Temen ser arrestados. Lo mismo sucede días después en Moscú, en el sorteo de eliminatorias para Rusia 2018. Me cuentan que Blatter aceptó viajar solo porque Putin le puso un avión directo y sin escalas. Grondona, timing hasta para morir. En noviembre de ese mismo año 2015, el organizador de la Copa América chilena, Sergio Jadue, se entrega como delator ante la justicia de Estados Unidos. En la CONCACAF, los presidentes que continuaron a Warner debían limpiar la corrupción, pero la continuaron. Es el caso de Jeffrey Webb, banquero de las Islas Caimán. When Jack Warner was expelled, no hay uno que se salve. Y estoy seguro que pasa exactamente lo mismo con la nueva FIFA de Infantino. No hay nadie que se salve, nadie. Son todos corruptos, hay mucha guita en juego y todos meten la mano en la lata. Es increíble. CONCACAF came under the control of Zurich. And who did they place in there? And who talked the most in glowing terms about Jeffrey Webb was Sepp Blatter. He even said, oh, one day this guy might be able to replace me. Pues Jeffrey Webb enloqueció de poder, esa es la realidad. Además, le gana la votación a Sunil Gulati y a Justino Compeán por votos que compró en el Caribe. Desde ahí comenzó su corrupción. Justino Compeán apoyó muchísimo la candidatura de Jeffrey Webb. Tuvo un comportamiento ejemplar con él, pero a la hora de las elecciones Jeffrey Webb se volteó completamente. Traicionó a Gulati, traicionó a Justino, que eran los que mejor sabían manejar CONCACAF, porque ellos tomaron el manejo de CONCACAF cuando vino la crisis de lo de Chuck Blazer y Jack Warner, y la transición, Justino Compeán y Sunil Gulati la manejaron muy bien. Tan es así que ninguno de los dos jamás va a aparecer en el FIFA Gate porque fueron totalmente transparentes en sus manejos. Jeffrey Webb from the beginning, while, like you say, presented the face of integrity, the face of a new culture of CONCACAF, the face of the coming man, was doubling down on the corruption. Si Blazer era Mr. 10%, Webb, según Benzinger, era Mr. 25%. Sus coimas fueron astronómicas. Compró propiedades y autos de lujo, entre ellas una Ferrari que ni siquiera pudo usar. Pagó una fianza de $10 millones. Su caso aguarda sentencia. 6 meses después, 3 de diciembre de 2015, en una segunda redada en el mismo Hotel Barolac, Alfredo Jawid Vanegas, presidente de CONCACAF y vice de FIFA, era apresado junto al presidente de CONMEBOL y también vice de FIFA, Juan Ángel Naput. Eran las 6 de la mañana. Los levantaron de la cama y se los llevaron. Otro golpe en plena reunión de la FIFA. Alfredo Jawid Vanegas se declaró culpable en 2016. Estuvo bajo libertad condicional en Miami por problemas de salud. Pagó fianzas por un total de $1.950.000.
En 2020 pudo regresar a Honduras bajo libertad condicional por otros 2 años. Juan Ángel Naput no aceptó culpabilidad y fue sentenciado en 2018 a 9 años de prisión por fraude y asociación ilícita y a pagar $4.300.000. Cumplida la pena, tendrá 2 años más de libertad condicional. El FIFA Gate también llegó a los antecesores de Naput en la presidencia de la Conmebol. El uruguayo Eugenio Figueredo, que ocupó el cargo en 2013 y 2014, y el eterno Nicolás Leós, presidente durante 27 años, hasta 2013. En este edificio se tramó todo. La sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. 9 pisos, 40.000 metros cuadrados cedidos por el municipio, hotel 5 estrellas anexo, un museo. Pero además, lo más asombroso, por un decreto del gobierno paraguayo, la sede era tan inviolable como una embajada. Es toda una casta de dirigentes. Increíble esto, ¿no? El poder... Después dice que los gobiernos no se meten en la FIFA, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué será, no? Es increíble, no se salva uno. Figueredo, Naput, Leós. Y de hecho todavía sigue la sede del Conmebol en Paraguay. Sigue todo lo mismo. Domínguez debe ser otro corrupto gigantesco. Ya se vio cómo manejó todo el tema de la Copa América ahora en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la limpieza de Estados Unidos, de la FIB, del FBI? ¿Dónde está la limpieza? No veo ninguna limpieza. Barra empresarios acostumbrados a no tener que dar explicaciones por nada, por absolutamente nada. Es más, pensemos que esta casta de dirigentes se las había ingeniado para que un gobierno, el de Paraguay, le diera inmunidad diplomática al edificio de la Conmebol. Entonces, claro, ¿cómo van a creerse mortales? Una vez le pregunté a Grondona, presidente, ¿por qué la sede de la Conmebol se ha fijado de manera permanente en Paraguay? Y con aquellas frases que Grondona tenía y lo caracterizaban, me contestó, porque todavía usan lápiz. Se escribe con lápiz. El lápiz se borra. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. No, pero según el hijo de Grondona, tipo limpio, bueno. Dios mío, el nivel de corrupción es gigantesco. Por eso siempre digo, ¿no? Si estos tipos manejaban así la Conmebol, la FIFA, los mundiales, todos los torneos, ¿realmente ustedes creen que no pueden incidir en un partido? ¿No pueden incidir en un juez? ¿No pueden incidir en flechar la cancha? Si creemos que no, somos muy ilusos. Pero todos estos tipos, igual presos y todo eso, pagan las multas. Todo lo que pagan es la plata que recibieron de coimas. Es plata mala vida que pagan para que su pena sea más leve. Y estoy seguro que a muchos les chupa un huevo estar 9 años en la cárcel, porque son cárceles VIP. Están en una cárcel tranquilos. Están en una cárcel, está bien, quizás no puedan salir ni nada de eso, pero es como si estuvieran en un hotel. Salen 2 años más de prisión domiciliaria, pero la guita toda en el bolsillo. Entonces, no se entiende. Nicolás Leós ingresó al hospital en su país en 2015, Paraguay. El hospital era suyo. Consiguió frenar la extradición acusado de recibir sobornos por derechos de televisión. Bajo arresto domiciliario en Asunción, falleció en 2019 a los 90 años. Imaginen la fuerza que tiene esta gente. Era dueño de un hospital y con eso logró quedarse en el país. Increíble.
Bueno, señores, esto es la tercera parte de este documental que está muy bueno, que muestra cosas que no muestran otros. Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dije yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. Pero yo sigo preguntándome lo mismo. Si realmente fueran honestos, Estados Unidos, el FBI y todo eso, tendrían que agarrar esa plata, sacarles toda la guita a estos corruptos malditos, decir, bueno, Figueiredo, uruguayo, robó, no sé, 100 millones de dólares. Perfecto. ¿Saben qué? Esta plata, vamos a hacer un arreglo con su país. Pero con contratar, vamos a hacer que hagan tantas escuelas, tantos liceos, tantos hospitales, o lo que sea. Señor Leos, paraguayo, bueno, esta plata, con control nuestro, la van a utilizar para lo mismo. Escuelas, liceos, hospitales, lo que se necesite. Vialidad, lo que sea. Pero no. Esa es toda plata que se pagan para Estados Unidos, para su parte jurídica, para los gastos del FBI, etcétera, ¿no? ¿Cómo terminamos dándole más poder al poder? Siempre los buenos de la película, los señores de Estados Unidos. Sigan bien. Siempre los que tienen la verdad. Siempre los que actúan por el bien del deporte, del fútbol o el deporte que ellos quieran meterse. Siempre lo mismo. Siempre mostrando que ellos tienen una superioridad moral y que rara vez se equivocan. Es muy raro, no dejo de pensar, que todo esto que pasó en la FIFA, la cuna sea Sudamérica. Que los europeos no pase nada. No haya coimas, no haya votos comprados. Es muy raro. Entonces, obviamente esto fue una limpieza étnica, no una limpieza de verdad, ¿no? No vamos a ser tan ilusos de creer esas cosas. Pero bueno, seguiremos ahora con la parte 4 de este documental de la FIFA Gate. Gente, no se olviden de suscribirse, no se olviden de dejarme sus mensajes, no se olviden de comentar, que es muy importante para mi canal. Yo no soy un estafador como esta gente, así que no se olviden que si quieren ganarse una camiseta como esta, de Uruguay, de Francia, de Inglaterra, de Argentina, Brasil, la que a ustedes más les guste, se suscriben. Ahí vamos a sortear camisetas de selecciones. Gente, abrazo gigante. Nos vemos. Chao.